de las mañanas ayuda mucho para que en todo el país, en los municipios, se enteren, tengan la información suficiente. Puede uno tener una asamblea de 10,000, de 20,000 ciudadanos, pero nunca va a ser lo mismo que la comunicación que logramos en estas conferencias. Nada más en redes sociales nos ven, siguen esta conferencia alrededor de 120,000 personas o 120,000 están conectados. Puede ser que no solo estén viendo esta entrevista, esta conferencia una persona, puede ser dos, pero son alrededor de 120,000. Instruyó a la Secretaría de Gobernación para coordinar este proceso de selección de esta persona titular de la comisión, de acuerdo con el artículo 51 y 52 de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, y del Sistema, por supuesto, Nacional de Búsqueda de Personas. El 18 de enero de este año, de 2019, se publicaron las bases para la realización de la consulta pública para el nombramiento de la persona titular de esta Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Y en esta página de la Secretaría de Gobernación, no sé si esté, la https consulta CNB, Comisión Nacional de Búsqueda, .gov.mx, ahí se publicaron las bases de esta convocatoria.
La consulta pública se llevó a cabo con fundamento en estos dos artículos y quisiera yo comentarles que fueron 11 las personas propuestas, tanto por organizaciones de la sociedad civil como por los colectivos y familiares de las personas desaparecidas. Los candidatos propuestos contaron con 24 horas para presentar su documentación y todas las personas propuestas cubrieron los requisitos previstos en las bases y en este artículo 51 de la ley. En la participación activa, quiero hacer mucho énfasis en esto, la participación activa tanto de los familiares de las víctimas, de los colectivos y de las personas expertas fue preponderante en el diseño de la base para la consulta, quienes además emitieron opinión sobre los perfiles y el proceso en su conjunto a través de este correo electrónico. Quiero decir que yo personalmente también estuve en una de las reuniones con los colectivos y los familiares de las víctimas desaparecidas. Fueron 11 los aspirantes que cumplieron con todos los requisitos en tiempo y en forma. Todos los aspirantes fueron entrevistados por el subsecretario de Derechos Humanos con preguntas relacionadas con su trayectoria académica, su trayectoria laboral y las propuestas planteadas en su plan de trabajo, la coordinación y la vinculación, tanto con los organismos de la sociedad civil como con los colectivos y familiares de las víctimas y las acciones focalizadas en esta búsqueda y localización de personas. Así entonces, estas entrevistas fueron en tiempo real y pudieron ser visualizadas a través de nuestra página de Facebook y de Internet. Se tomó en consideración para la valoración de la elección de la terna, no solamente su experiencia en gabinete y en campo, sino el conocimiento en materia de derechos humanos, en búsqueda de personas, en ciencia forense, en investigación criminal. Su plan de trabajo, como fue el diagnóstico, la administración y gestión, el presupuesto, el financiamiento y las comisiones locales de búsqueda. La coordinación y vinculación con víctimas, familiares, colectivos, organizaciones. Y, desde luego, la coordinación con dependencias e instituciones, tanto con el gobierno federal, local y municipal, las unidades de búsqueda, las fiscalías y la proyección de colaboración internacional y viabilidad del proceso. También se tomó en cuenta, y esto quiero subrayarlo, su licenciatura, diplomado, especialidad, maestrías y doctorados de estas personas. Fueron evaluados y elegidos los mejores perfiles a la ponderación integral, destacando la relevancia que tenían estas personas de las actividades profesionales y su trayectoria académica relacionada con este problema y esta fundamentación de ley en la materia. Quiero decirles que las mejores calificaciones fueron los siguientes personas que fueron propuestas. Fueron dos mujeres, Leonor de Jesús Figueroa Jácome, Carla Quintana Osuna y Juan López Villanueva. Estos son los 3 candidatos que forman la terna después de un riguroso proceso de selección en donde aquí se encuentran todas las calificaciones y las entrevistas que se tuvieron en cuenta para la selección. Esto ha sido un proceso transparente, pero quiero enfatizar de la mano con las organizaciones civiles, con los colectivos y con los familiares de las víctimas. Como ellos dicen, nunca sin las familias. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias. Estoy con usted después por lo de los braceros. De acuerdo, sí, muy bien. ¿Por qué no deja un momentito? Vamos a esperar. Hoy vence el plazo
vamos a esperar hasta las 6 de la tarde, por si existe alguna inconformidad. Y ya a las 6 resolvemos. Y ya mañana les informamos. Sí, pero ese es el procedimiento legal. Sí, hoy cumplimos el procedimiento legal, ya mañana les informamos quién resultó. Son las mejores calificaciones. Pero de todas maneras, ya se podía haber hecho hoy, pero dijimos, vamos a que se dé a conocer la terna. Muy bien. Lo otro que vamos a tratar hoy es muy interesante. Me gustaría que pusieran, antes de que Eric Flores informe, me gustaría nada más que pusieran la lámina sobre el gasoducto, o sea, los lugares, los municipios por donde atraviesa el gasoducto. Miren, se empezó una obra para la construcción de una termoeléctrica en Morelos. En 2009 y ese gasoducto se construyó pasando por municipios de Tlaxcala, Puebla y Morelos, donde está la planta. Durante todo el tiempo de construcción del gasoducto hubo protestas y hubo represión a campesinos, incluso fueron algunos a la cárcel. Se logró construir al mismo tiempo que también se construyó la planta. Ya está terminada toda la obra. Es una inversión de más de 20,000 millones de pesos. Pero como dejó una secuela de atropellos y de arbitrariedades y de protestas, existe una inconformidad legítima y tenemos que decidir, porque esta planta nos permite alumbrar a todo el estado de Morelos, es generar energía para todo el estado de Morelos. Afortunadamente, la planta es de la Comisión Federal de Electricidad, es de la Nación. Y digo afortunadamente porque el gasoducto es privado, son de los contratos que se hicieron con estas características en el propósito de privatizar los ductos. Pero la planta es de la Comisión Federal de Electricidad
tenemos nosotros la necesidad de fortalecer a esta empresa productiva de la nación que fue desmantelada, que quisieron destruirla para que todo el mercado de la energía eléctrica se manejara por empresas particulares, la mayoría extranjeras, a las que se les tiene que pagar subsidio. Fue un gran abuso lo que se cometió. El licenciado Bartlett el lunes les va a exponer a ustedes cómo se llevó a cabo esta política de saqueo, de pillaje, de destrucción y cómo vamos a recuperar esta empresa de la nación, la Comisión Federal de Electricidad, para beneficio de los mexicanos. Pero bueno, ya están las cosas así y se ha decidido hablar con la gente, con los afectados, y hay una buena aceptación de parte de los campesinos, sobre todo los que tienen que ver con la cuenca del río que va a abastecer de agua a la planta. Todo esto porque la Comisión Federal de Electricidad está llevando a cabo obras de mitigación, se están llevando a cabo obras para mejorar canales, ponerles cemento, cuidar el agua, y existe de parte nuestra el compromiso de que se trate el agua. Ya la planta tiene un proceso de tratamiento de aguas residuales que permite limpiar el agua, y estamos haciendo el compromiso adicional de que el organismo de agua de la UNESCO certifique la calidad del agua que se va a tratar y se va a regresar a la cuenca del río Cuautla. Estamos haciendo ese compromiso, que no haya contaminación. Y además se está haciendo la propuesta para que los municipios por donde pasó el gasoducto, incluido desde luego Cuautla, donde está la planta, tengan un tratamiento especial en cuanto al cobro de la luz, que tengan la tarifa más baja que existe, como parte de la reparación del daño. Con la idea de que nos permitan que podamos operar la planta, porque nos hace falta. Con esta planta podríamos producir energía, repito, para todo Morelos. Si esta planta no opera, tendríamos que comprar la energía a las empresas particulares, extranjeras. Esto lo digo así,
con toda claridad para que los que enarbolan las banderas de el oponerse a la planta incluso por razones de tipo ideológico, también tomen en consideración ese elemento. Si esta planta no la operamos, quedan ahí enterrados, echados a perder, se desperdician más de 20,000 millones dinero del pueblo. Y no solo eso, tendríamos que seguir comprando la energía a las empresas particulares. Así de claro. Yo espero que esto se tome en cuenta, se analice bien, pero como es la divisa de este gobierno, no vamos a hacer nada sin consultar a los ciudadanos. Al final, siempre van a ser los ciudadanos los que van a decidir. En la democracia es el pueblo el que manda, el que decide, nunca más una imposición. Entonces, se presentan todos los elementos, ahora se va a conocer más sobre esto y al final una consulta. A ver si pueden poner la boleta. La consulta se va a llevar a cabo en todos los municipios por donde pasó el gasoducto y en todo el estado de Morelos. Y la gente va a decidir. Todos somos responsables. Este es un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y todos debemos de decidir. Y nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Ahí está. Ahora sí, la explicación. Le ofrezco disculpa aquí a Eric, que ya di la introducción, pero era muy importante porque esto nos va a servir para definir un método de solución a muchos problemas. Dejaron un tiradero, así como estos. Hay en todo el país obras en donde faltan 100 metros, 200 metros para conectar una planta, donde ya se invirtió muchísimo dinero. Y que tenemos que enfrentar esto. Si esta planta no opera, perdemos alrededor de 3,000 millones de pesos al año, dinero del pueblo. Entonces vale más enfrentar los problemas, ni modo de decir, ahí quedó, no lo hicimos nosotros, no es nuestra responsabilidad, lo hicieron mal los gobiernos anteriores. Y hacerlo de la avestruz, con todo respeto a la avestruz, meter la cabeza, ¿no?, debajo de la tierra. Entonces, tenemos que enfrentar los problemas. Ahora le pido a Hugo Eric que informe sobre esto. Con su permiso, presidente. Muy buenos días. Fuimos instruidos por el presidente de la República, funcionarios de distintas dependencias y entidades, en poder conformar un grupo de trabajo
para presentar un reporte integral de toda esta problemática, siempre partiendo de la neutralidad, fue una instrucción del señor presidente, y también partiendo de la máxima transparencia para poder hacer este informe. Dentro de esto, desde luego, siempre la instrucción de buscar solucionar problemas y no solamente administrar problemas como desafortunadamente se había venido haciendo. Queremos decir los antecedentes cronológicos reales que tuvo todo este gran proyecto. En el 2009, si me pasan la primera, por favor, el entonces gobernador de Morelos, Marco Adame Castillo, oficializó a la Comisión Reguladora de Energía, a la CRE, su interés para desarrollar infraestructura de suministro de gas natural en Morelos, Puebla y el Estado de México para alimentar zonas industriales de la región. Así empezó este proyecto. Consecuentemente, la CRE emitió una resolución en la que determinó al Estado de Morelos como zona para fines de distribución de gas natural, considerando que el desarrollo de centrales eléctricas en Morelos generaría externalidades positivas al permitir el desarrollo de una zona geográfica con fines de distribución de gas natural. Ya en el 2010, la Secretaría de Energía instruyó a la Comisión Federal de Electricidad construir una central en Morelos. En este mismo año, para acatar estas instrucciones, se reubicó un proyecto de central y un gasoducto en Morelos, originalmente contemplados para el Valle de México. En julio del 2010, la Secretaría de Energía instruyó a la Comisión iniciar la licitación del proyecto integral Morelos, como se denominó, por sus siglas PIM. En noviembre de 2010, el Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento de Cuautla emitió un resolutivo donde indica la disponibilidad y factibilidad de uso de hasta 280 litros de agua negras por segundo para la generación eléctrica. Es en el 2011 cuando empieza ya la construcción y la comisión y el contratista firman el contrato de la Central Centro bajo el esquema de obra pública financiada. Ese fue el esquema con el cual se financió esta obra. Hemos puesto una nota muy importante. En esos momentos no se requirió la ejecución de una consulta indígena, debido a que además de que en la zona directamente involucrada no existen comunidades totalmente indígenas, la realización de dichas consultas fue requerida para proyectos posteriores a la publicación de la Ley de la Industria Eléctrica en agosto del 2014. Hemos encontrado que una de las demandas más sentidas fue esta falta de consulta y por eso es que queremos anotar que en esos momentos todavía no estaba vigente esa legislación y evidentemente pues nosotros hoy sí estamos en un proceso de absoluta consulta, por instrucción del señor presidente. ¿Cuál es la justificación? El presidente lo acaba de comentar. Morelos importa el 100% de la energía eléctrica que consume. Es el único estado de la República donde no se consume, donde no se produce nada de energía eléctrica. En la siguiente hay un balance presentado por la Comisión Federal de Electricidad de cómo está el balance eléctrico en México y como se puede dar cuenta, el estado de Morelos es el único en rojo, es el único que no produce ningún kilowatt de energía para nuestro país. La siguiente, por favor. ¿Cuál fue esta justificación del proyecto? La Comisión Federal desarrolló con una inversión cercana a los 22,000 millones de pesos y con sus 647 megawatts de capacidad, el PIM será capaz de cubrir el 80% de energía que consumirá el estado de Morelos en el 2022 y en la actualidad cubrirá el 100% de la demanda. La siguiente, por favor. Aquí están las 4 obras que se construyeron en este proyecto. No solamente es la termoeléctrica, sino se construyeron 4 grandes obras. La primera y la más costosa, desde luego que es la central de ciclo combinado, que se encuentra ubicada en Yecapixtla, Morelos. El segundo fue un acueducto de la central construido en diversos municipios de la región de Cuautla en el estado de Morelos. El tercero es el gasoducto al que se refería el señor presidente, el cual suministra gas natural desde el estado de Tlaxcala hasta el centro en Yecapixtla, Morelos. Y la cuarta gran instalación es una red de transmisión asociada que se suministrará la energía producida al Sistema Interconectado Nacional de la Comisión Federal, también ubicada a un lado de la termoeléctrica.
La siguiente es el mapa que mostraba ayer el señor presidente, desde dónde viene el acueducto hasta dónde, perdón, el gasoducto. También está la obra del acueducto, que es un acueducto subterráneo, y todos los municipios que impacta. Para ser exactos, se impactan 9 municipios del estado de Tlaxcala, 15 del estado de Puebla y 8 del estado de Morelos. La siguiente, por favor. Este es un esquema de cómo se produce la energía eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad nos ha mandado un video para que veamos de manera general cómo es que funciona una central de ciclo combinada. Si nos hacen favor de ponerlo, por favor. Las centrales de ciclo combinado son aquellas donde se genera electricidad mediante la utilización conjunta de 2 máquinas generadoras. Una cuya turbina es alimentada con gas y otra alimentada con vapor. La central recibe gas o petróleo diésel. Este último se puede acumular en estanques. Luego, el combustible es conducido a la turbina que lo mezcla con aire tomado de la atmósfera para producir su combustión. De esta forma, se aprovecha la expansión de los gases producidos en la combustión para hacer rotar las aspas de la turbina, la que, a su vez, hace girar un generador que produce electricidad. Los gases calientes, remanentes de la combustión en turbina de gas, se llevan a una caldera que recupera su energía calórica para hervir agua y producir vapor a presión. Este vapor se introduce en una segunda turbina donde, al hacer girar sus paletas, produce electricidad en un segundo generador. El vapor usado se transforma en agua en un condensador y se la envía a un tanque para utilizarla de nuevo en la caldera, por lo que el proceso agua-vapor es un circuito cerrado. Para condensar el vapor se utiliza un sistema de enfriamiento que utiliza un circuito de agua independiente del anterior solo para este fin. Toda la energía eléctrica generada en el proceso es llevada a transformadores que elevan el voltaje para ser transmitida a los centros de distribución. La principal ventaja de utilizar el ciclo combinado es su alta eficiencia, ya que al utilizar la energía calórica de los gases de la combustión para producir vapor que alimenta a una segunda turbina, el ciclo combinado permite alcanzar los rendimientos más altos que es posible lograr en centrales termoeléctricas. La planta funciona entonces con 2 turbinas, una turbina de gas que se alimenta justamente del gasoducto que proviene del estado de Tlaxcala y una turbina de vapor que justamente para eso se necesitan aguas. En este caso van a ser aguas provenientes de la planta de tratamiento residual de Cuautla y en la cual ha habido una inversión muy importante de la Comisión Federal de Electricidad. De ahí la necesidad de este tema del agua. Estos son los datos generales, cuánto costó en específico la termoeléctrica, cómo se financió y todas las especificaciones técnicas, y desde luego que esta presentación está a su disposición. ¿Cuál es la problemática? La siguiente. La problemática actual es que la principal obra del PIM se encuentra sin poder funcionar debido a la falta de suministro de agua de la planta tratadora de aguas residuales de Cuautla. Esta planta, sus obras se iniciaron el 8 de diciembre del 2011. El 9 de diciembre del 2013 se terminó el contrato original, hubo después una ampliación, y el 22 de septiembre de 2017 terminó la construcción y desde ese momento la planta está parada, solamente ha estado en funcionamiento en algunos momentos por pruebas que se le han hecho. ¿Cuál es la principal problemática que existe actualmente? La falta de conexión de la planta de tratamiento de aguas residuales de Cuautla en un tramo de solo 140 metros por la existencia de un plantón de opositores a la operación de la termoeléctrica. Otra de la problemática importante es la existencia de 6 amparos en contra del proyecto que han derivado en suspensiones provisionales y o definitivas. El señor presidente de la República nos instruyó que el día de hoy estuvieran presentes, por cierto, representantes de los comisariados ejidales que interpusieron estas demandas de carácter legal. Y la tercera problemática que existe es la falta de entrega de permisos de la Conagua, derivado de las mismas suspensiones legales para poder concluir las obras del acueducto.
El impacto social que ha tenido, son distintas las versiones que han surgido. La siguiente, por favor. Son distintas las versiones, los rumores, la información, alguna correcta, alguna incorrecta, pero básicamente las hemos resumido en 3 grandes temas. La primera, el temor de parte de los ejidatarios a que se afecte el caudal del río Cuautla y por lo tanto el riego de parcelas de 32 ejidos y 12 propiedades. La segunda, el impacto medioambiental que genera el PIM, y la tercera, la construcción del PIM en una zona sísmica. Podemos resumir que, digamos, estos son 3 argumentos que hemos escuchado de distintos grupos. Con respecto a la primera problemática del agua, realizó la Comisión Federal de Electricidad una inversión considerable en el transcurso de 3 años para poder garantizar el caudal del río Cuautla a través de obras en colectores en la propia planta de tratamiento residuales, que aumentó su capacidad de manera importante y que ha sido visitada por funcionarios públicos juntos con grupos que están a favor y que están en contra del proyecto. Todas estas obras equivalen a una recuperación de 977 litros por segundo y la planta solamente utilizará 245 litros por segundo en un primer momento. Después irán disminuyendo sus capacidades de necesidad del agua hasta llegar a 138 litros por segundo. Pero el inicio de la operación de la planta se necesitaban 245 litros por segundo más, y las obras que realizó la Comisión Federal de Electricidad nos dan la posibilidad de creer que técnicamente es factible la operación de esta termoeléctrica. El segundo gran problema, la siguiente, es el impacto ambiental, sobre todo en 2 temas. Primero, la calidad del aire, y de acuerdo a las mediciones que se han hecho, no solamente esta planta, sino de este tipo de plantas, la contaminación que se produce es 84% menor a la emisión máxima permitida en zonas rurales de acuerdo a las normas mexicanas. Perfectamente evaluado, pero evidentemente siempre abiertos a que cualquier institución pueda medir la calidad del aire. La segunda es la calidad del agua, que también ha sido medida por las propias dependencias federales, pero fue instruida la directora de Conagua por el señor presidente de revisar el tema que acaba de anunciar el señor presidente, que la certificación del agua no la hagan las propias dependencias, no la haga ninguna institución mexicana, sino la haga la UNESCO, en situación que, bueno, finalmente ha sido ya avalada. La tercera gran problemática es el tema sismológico. Evidentemente hay estudios de la propia Comisión Federal de Electricidad que hablan de las seguridades. Ellos no podían construir una planta si no tenían completamente estas seguridades. Algunos grupos opositores han presentado algunos documentos comentando que provienen, por cierto, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, para no quedar duda, nosotros hemos solicitado a la UNAM, específicamente al Centro Sismológico Nacional, nos pueda emitir una opinión técnica con respecto a todo el tema sismológico alrededor y el impacto directamente con la planta, para poder tener la absoluta seguridad que no podrá ser puesta en marcha si no hay todos los estudios y todas las opiniones, porque eso ha sido la instrucción que hemos recibido del presidente. Las siguientes son las propuestas de solución de mitigación que se están planeando. Las voy a resumir muy rápidamente. La primera ya fue anunciada por el señor presidente, la disminución de las tarifas eléctricas para uso doméstico en todos los municipios de los 3 estados donde hay infraestructura de este proyecto. Insisto, son 9 en Tlaxcala, 15 en Puebla y 8 en Morelos. La segunda es el revestimiento de canales, y se va a utilizar, como se ha venido utilizando hasta ahora, un esquema tripartito para seguir revistiendo canales y recuperar aguas, tanto aguas residuales como aguas provenientes de la lluvia. La tercera, la ampliación de colectores de aguas residuales en la ciudad de Cuautla, para lo cual se continuarán los trabajos con inversión federal, estatal y municipal.
La cuarta, la rehabilitación de plantas de tratamiento abandonadas en Anenecuilco y en la localidad de Emiliano Zapata, conocida, por cierto, esa planta como el Chivatero. Y las 5 son apoyos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social a nivel federal para la tecnificación del riego en los 32 ejidos y en las 12 propiedades rurales de la cuenca, con una inversión inicial de 12 millones de pesos para 300 hectáreas de riego por goteo, es decir, un apoyo de 40,000 pesos por hectárea. Las siguientes: se seguirán promoviendo esquemas de colaboración en los 3 niveles de gobierno con los ejidatarios para la recuperación de agua en canales, vasos, ollas y cárcamos. Y por último, la propuesta de una nueva inversión de la Comisión Federal de Electricidad, la siguiente, por favor, que asciende casi a 94 millones de pesos en 2 fases. En una primera fase, la construcción de 3 colectores y una nueva planta de tratamiento de aguas residuales. Y en una segunda fase, un sistema de rebombeo de agua para los ejidos de Azurco. Azurco es la asociación de ejidatarios que detenta la concesión del agua hasta el 2035, integrada por todos los municipios de la cuenca del río Cuautla, y ahí se va a generar un sistema de rebombeo que va a costar 8.4 millones de pesos. Está planteada la propuesta de una consulta pública para realizarse el 23 y el 24 de febrero de este mismo año, resaltando los 3 temas de mayor preocupación planteados por los habitantes del Estado: agua, medio ambiente y electricidad. El próximo domingo, el presidente de la República acudirá a la ciudad de Cuautla a hacer del conocimiento de los habitantes de la zona la propuesta de esta consulta pública. Ya se puso la boleta hace unos minutos de la pregunta que se elaborará, y atrás se va a anexar la siguiente información para que todas las personas que acudan a votar, vuelvo a insistir, la instrucción del presidente es hacerla en Tlaxcala, en los municipios afectados, en Puebla, que son 9, en Puebla, que son 15, y en todo el estado de Morelos. En el estado de Morelos, no solamente en los 8 municipios de la cuenca del río Cuautla, sino en todo el estado, por el tema de la electricidad. Es decir, se llevará a cabo esta consulta en 24 municipios de Tlaxcala y de Puebla y en todo el estado de Morelos, con una información que a continuación me voy a permitir leer. El proyecto integral Morelos inició en 2009 con el objetivo de generar la energía eléctrica necesaria para el consumo directo del estado de Morelos, la única entidad del país que no produce electricidad en su territorio. Se construyó una planta para producir electricidad que requiere gas natural y agua suficiente para generar vapor y para su enfriamiento. Esta se conectará a la Red Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica para distribuirla a todo el estado. La planta termoeléctrica es de ciclo combinado, que es la tecnología más eficiente desde el punto de vista energético y la menos contaminante desde el punto de vista ecológico. El principal problema para la operación de la planta es de disponer de agua. Por ello, el proyecto utilizará las aguas residuales de Cuautla que serán tratadas. Después de usar, esa agua será integrada al caudal del río Cuautla. Así el agua será regresada a los productores agrícolas en un volumen mucho mayor del que actualmente disponen para cultivar. El gobierno federal hace el compromiso de solicitarle a la UNESCO la certificación internacional sobre la calidad del agua que se integrará a la cuenca del río Cuautla. La planta, cuyo costo fue de 22,000 millones de pesos, será propiedad de la nación, con lo que se evitará comprar energía a la iniciativa privada a costos superiores. Como compensación a los municipios directamente afectados por el proyecto de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, se bajará la tarifa de electricidad de uso doméstico. De igual manera, para mejorar la utilización del agua en los 32 ejidos y 12 propiedades rurales de la cuenca del río Cuautla, se ejecutarán obras adicionales por 140 millones de pesos, una inversión aportada por distintas entidades del gobierno federal y estatal. Esa es toda la información, señor presidente.
Pues está bastante amplia la información. El domingo vamos a hacer la presentación en la plaza, en Cuautla, y se va a seguir informando en todos los municipios para llevar a cabo la consulta. Esto es lo que queríamos explicarles sobre este tema. Si les parece, tratamos el tema y luego nos vamos a lo general. ¿O ya quieren que se abra? Tema primero, de acuerdo. Buenos días, señor presidente. Quisiera hacerle dos preguntas al director de la Comisión Federal de Electricidad, el licenciado Manuel Bartlett. Señor Manuel Bartlett, quisiera yo preguntarle si el saqueo de Comisión Federal de Electricidad es similar o superior al de Pemex, y preguntarle también que si seguirán beneficiándose a empresas españolas, OHL, Abengoa, Aldesa, Dragados, poniéndole como candados piridiegas y ocasionando que el 90% de las empresas mexicanas que trabajaban para CFE hayan cerrado sus puertas. Quisiera saber su respuesta. Aunque el lunes voy a exponer en lo general, pero de una vez, si adelante algo. Que adelante tantito. Lo que usted pregunta es muy pertinente. Precisamente lo que plantearemos el lunes por instrucciones del presidente es la descripción del saqueo que ha sufrido la Comisión Federal de Electricidad. Una empresa que generaba pues el 100% de la energía en el país y cubría las necesidades de todo el territorio nacional, ha sido reducida por la reforma energética a una empresa comercial que se supone debe competir en un mercado eléctrico en igualdad de condiciones. Sin embargo, las medidas tomadas y lo que se ha establecido en ese mercado, pues ha significado una imposibilidad realmente de competir en igualdad de condiciones con las empresas extranjeras. Esto lo vamos a explicar detalladamente el lunes por instrucción del presidente. El problema así global es que en unos cuantos años, por este mecanismo establecido en el supuesto mercado eléctrico, ya la Comisión Federal de Electricidad produce solamente el 50% de la electricidad y las empresas privadas extranjeras están generando ya la otra mitad, el 50%. Y la tendencia es a la desaparición de la empresa pública del Estado. Señor presidente, sí, nada más una pregunta para usted, en el término general. Señor presidente, ayer apareció una manta del cártel de los Arellano Félix. ¿Me permite? Cuando se abra te contesto. Sí, señor. De acuerdo. Vamos a esto. Ella primero y luego tú. Buen día, presidente Andrés Manuel López Obrador. Tengo varias preguntas. La primera, si está considerando las graves enfermedades pulmonares que se causaron cuando hubieron pruebas en la termoeléctrica en Huesca. En general, el municipio de Huesca es el que más se ha quejado de esta situación y también de los ruidos que se volvieron insoportables al encenderla. Hay una escuela a menos de 150 metros de la termoeléctrica y los niños comenzaron a gritar. Si se tienen consideradas también cómo se resquebrajó el tejido social al hacer estas cuestiones. Por otro lado, hablan de tratar el agua que entra, pero no se habla si es también el agua que sale. Entonces, bueno, ¿cómo van a tratar los metales que no se quitan tan fácilmente? ¿Qué tipo de tratamiento de agua habría? Y por el otro lado, si usted está dispuesto a aceptar el emplazamiento que hace la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos
son diversos pueblos, como ustedes los tienen bien rastreados. Ellos hicieron un emplazamiento el día de ayer para hablar con usted directamente, entonces si está dispuesto a tomarles la palabra y escucharlos. Bueno, yo estoy dispuesto al diálogo, tan es así que voy a Cuautla a informar sobre este tema. Hemos reconocido de que se cometieron muchos atropellos, no se tomó en consideración la opinión de la gente. Estamos ante una situación de imposición de una obra, pero tenemos como autoridad que considerar también otros elementos. Siempre digo, y creo que aplica en este caso y en otros, que la política, entre otras cosas, significa optar entre inconvenientes y que para no equivocarnos lo mejor es preguntar. Por eso el método democrático es el mejor, el que decidamos entre todos. Hay, desde luego, mucha razón en quienes han protestado. Nosotros nos ha tocado incluso atender a afectados, ayudarlos, pero ya estamos en una situación en que debemos de resolver conjuntamente lo que más convenga. Una de las cosas que puse como condición, antes que nada, fue lo de la calidad del agua. Si se contaminara con metales pesados, si se afectara el agua, no íbamos a dar este paso, ni siquiera la consulta. Sencillamente se quedaba la planta ahí. Pero tengo información de especialistas, de técnicos, de científicos, de que no hay problema de contaminación del agua, que no solo es el tratamiento del agua que se va a utilizar para vapores y para enfriar la planta, sino que el agua que se va a regresar va a tener un tratamiento especial y va a tener certificación, en este caso de la UNESCO. Esto se lo pedí de manera especial a quien considero es la mejor especialista de agua en este país, que estaba precisamente en un programa de UNESCO trabajando sobre calidad del agua, que es Blanca Jiménez, que me gustaría que les explicara sobre este tema, y que de esta manera, con información, vayamos quitando dudas y a veces planteamientos que no tienen fundamento, que obedecen más a la carga ideológica y también a intereses creados. Voy a decir algo, como lo acostumbro. Hay movimientos ambientalistas que son apoyados por empresas extranjeras que no quieren
competencia. Y que cuando se trata de una planta así, más si es de la nación, se promueven oposiciones. Afortunadamente es la menor parte, para que no se vaya a malinterpretar. En este caso, las quejas han sido fundadas al extremo de que han reprimido, de que han metido a la cárcel a la gente. Pero también existe lo otro, movimientos financiados por empresas particulares, movimientos ambientalistas financiados por empresas particulares. De todas maneras, la disposición a que se dé toda la información al respecto. Buenos días a todos. Efectivamente, como bien lo preguntó la reportera, hay dos tipos de tratamiento. En primer lugar, hay que tener presente que la cuenca es deficitaria. Yo sé que para la gente no es muy obvio porque tiene la idea de que el agua es muy abundante en la zona, pero el agua tiene que alcanzar para la parte alta y la parte baja de la cuenca. Ante ese problema y debido a que el gobierno anterior no había solicitado el permiso del agua y no había agua suficiente para darle al sistema de enfriamiento y al sistema de vapor de la Comisión Federal de Electricidad, Conagua le sugirió a la Comisión Federal de Electricidad hacer un reuso del agua. Por eso toma el agua de la planta de tratamiento de aguas residuales de Cuautla, que es un agua tratada parcialmente. Muchas veces la gente cree que cuando tratamos el agua la llevamos hasta la calidad inicial y no es así. Tiene todavía ciertos contaminantes, en especial para un proceso industrial que requiere agua de muy alta calidad como es la termoeléctrica. Por eso se le da un tratamiento que se llama acondicionamiento. Es llevar el agua de la planta, de la calidad de la planta de tratamiento de Cuautla a una calidad superior. Se mete al sistema, por un lado, de enfriamiento, que es el mayor volumen del agua, y al sistema de vapor. El ciclo de vapor, como lo vieron en el video, es un ciclo cerrado. El ciclo de enfriamiento es un ciclo que descarga de nuevo al río. En este caso, los contaminantes principalmente son temperatura y los inhibidores que se